sigo. Carajo. Chavichani, carajo. Tu pascatari muere, carajo. Lucharemos, carajo, hasta muerte. Se llamaba Hugo Aruquipa. Una bala del ejército le ha destrozado el corazón por protestar nomás. Nos han matado como a pájaros. Ahora la Pachamama está nuevamente manchada de sangre. La vida del indio no vale nada. ¿Qué delito hemos cometido para ser masacrados? Si vamos a morir, lo haremos peleando. Para eso hemos nacido los achacacheños. Responderemos a los ataques del gobierno con todo lo que tenemos. Con nuestras manos, con piedras, palos, ondas y si es posible, con fusiles también. Ahora todos los indios estamos en pie de guerra. Cuando matan a una vicuña, tiene castigo. Pero cuando matan a un indio, nadie entra a la cárcel. Aquí hay dos Bolivias. Una Bolivia es la que está en las ciudades. Yo soy de la otra Bolivia. Aquí no hay teléfono, ni internet, no hay electricidad, ni agua potable. Tenemos que alumbrarnos con mecheros. Las postas sanitarias y las farmacias son escasas. Nuestros hijos se mueren por las enfermedades. Tenemos que contentarnos con la coca para masticar y con chuño y maíz para comer. Esa es nuestra realidad. Así hemos nacido y vivimos así. Entre cueros de oveja. Esa Bolivia no tiene medios para estar feliz. Yo soy eso. Por eso estamos protestando. Muchos deben pensar que es solo una actitud o locura de nuestra gente. Pero yo digo que no es así. No es un movimiento callejero. No es solo furia. Exigimos lo que es nuestro, aquello que nos fue arrebatado hace 500 años. Nuestro territorio. Bolivia nunca fue un estado ni patria para nosotros. Estamos peleando por la autonomía de nuestra diversidad nacional. Somos aymaras, quechuas, guaraníes y muchos otros quienes habitábamos originalmente estas tierras. Ahora estamos conscientes de que somos una nación que necesita una patria y un estado propio. Desde que nos han invadido los españoles, los aymaras nunca hemos sido vencidos. Tampoco nos van a vencer los caras. Ahora, porque seguimos siendo aymaras, somos el Collasuyo, tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia religión y filosofía. Tenemos nuestras costumbres y leyes ancestrales que nunca mueren. Ya no necesitamos la autoridad de los blancos ni a la policía. Lo único que hacen es robarnos lo poco que tenemos. Por eso queremos ser libres, porque estamos orgullosos de decir que somos indios. Es hora de escuchar al indio. Estamos elaborando nuestra propia constitución política, nuestro propio himno nacional. Queremos la autonomía de nuestras naciones originarias. El gobierno no nos toma en cuenta. Por eso queremos desbolivianizarnos y volver al Collasuyo original. Vamos a ejecutar nuestro propio modelo de ayllus y comunidades, porque tenemos la fuerza moral que nos dieron nuestros ancestros y porque estamos en todas partes, incluso en la mesa de los blancos. Antiguamente, Achacachi formó parte de los señoríos aymaras que dominaron el altiplano boliviano hasta la llegada de los incas en el siglo XV. En el Incario, los aymaras fueron parte del Tahuantinsuyo, manteniendo su lengua y costumbres en la región conocida como el Collasuyo. Actualmente, Achacachi está situada en el centro de la provincia de Humasuyos, nombre que significa territorio del agua. Se encuentra bañada por los ríos que descienden del Iampu, montaña considerada sagrada y fuente de rebeldía de los indígenas.
La provincia Omasuyus abarcó en el pasado un enorme territorio ubicado entre la Cordillera Real y el lago Titicaca. Posee un microclima templado pese a su gran elevación de 3.800 metros sobre el nivel del mar. La fertilidad de su suelo y su numerosa población facilitaron la formación de haciendas desde la colonia hasta la Revolución de 1952 mediante la expropiación de gran parte de las tierras comunales. Por su ubicación estratégica, Achacachi desarrolló un intenso intercambio comercial y cultural con las provincias aledañas, con la ciudad de La Paz y con territorios del actual Perú. Diversos testimonios adjudican un comportamiento rebelde y belicoso a los habitantes de Achacachi, quienes protagonizaron un sinnúmero de levantamientos contra la expoliación de sus tierras y otras formas de explotación. En 1781, Omasuyus participó en la Gran Rebelión Indígena liderizada por Túpac Katari y Bartolina Sisa, quienes cercaron la ciudad de La Paz con la intención de acabar con la opresión colonial, expresada principalmente en el tributo indígena y en el trabajo forzado en las minas de plata de Potosí. La osadía de Túpac Katari culminó con su muerte, tirado por 4 caballos. Se dice que poco antes de morir sentenció: volveré y seré millones. Esta frase luego sería reivindicada por el movimiento indígena Aymara. Serán 4 los que lleguen de la noche oscura. Serán 4. Al finalizar el siglo XIX, el gran levantamiento indígena, comandado por Zárate Huilca, marcó un nuevo momento en el fortalecimiento de la identidad aymara. Su lucha desembocó en la creación de la República Aymara de Peñas en 1899. Uno viene con su boca brillando de coca. Atemorizados por el coraje de los ejércitos indígenas, conservadores y liberales, poco antes enfrentados por el control del gobierno, combatieron a los ejércitos indígenas y eliminaron a sus líderes. Huilca fue arrestado y fusilado junto a sus lugartenientes en 1904. La derrota de Huilca intensificó la explotación de los indígenas, el pongueaje o trabajo gratuito, la privación de sus derechos ciudadanos y otros abusos fueron ejercitados por criollos y mestizos contra una población indefensa. Ante la imposibilidad de una resistencia abierta, los nuevos líderes llamados apoderados indígenas optaron por la vía legal para luchar por la devolución de sus tierras comunales. Mientras tanto, en el campo estallaban rebeliones espontáneas y aisladas. Se atacaron casas de hacienda, se quemaron cosechas y se propagó el robo de ganado. En Achacachi, la resistencia indígena continuó en las primeras décadas del siglo XX. Fernando Guanaco, recurriendo al mesianismo, llamó a los pobladores a recuperar los derechos de las comunidades que habían sido arrebatados por los blancos. La creación de la Escuela Indigenal de Guarizata en 1931 se convirtió en un instrumento de liberación y de autovaloración cultural del pueblo aymara. La experiencia impulsada por Avelino Siñani, Elizardo Pérez y los comunarios del lugar sirvió de guía a los indígenas de otros territorios de Bolivia. Después de la conclusión de la Guerra del Chaco en 1935, el discurso étnico fue gradualmente desplazado por el clasista, que se articulaba en torno a los sindicatos campesinos, quienes peleaban por la abolición de los abusos cometidos. En Achacachi, el sindicalismo campesino se afianzó con la Revolución Popular de 1952. Dirigentes como Paulino Quispe, el Huilasacu, y Toribio Salas
lograron un sólido poder local, alcanzando trascendencia nacional. La población de Achacachi organizó el destacamento indígena Colorados de Bolivia, que llegó a tener más de 5.000 milicianos armados. Mantuvieron buenas relaciones con la Central Obrera Boliviana, mientras que otros sectores campesinos se subordinaron al partido político MNR. Durante las dictaduras militares de las décadas de los 70 y 80, los dirigentes de Achacachi fueron reprimidos por estar vinculados con partidos de izquierda y con el movimiento obrero. Su población fue severamente controlada y se creó un cuartel militar en las afueras del pueblo. El sindicalismo de Achacachi fue uno de los primeros en romper con el pacto militar campesino y formó parte de la emergencia del catarismo, corriente liderizada por Genaro Flores, que impulsó el renacimiento del indianismo y la creación de la CESUD-CB, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. A partir de 1979, el sindicalismo campesino logró fusionar las demandas de clase con el proyecto étnico. Su participación en la lucha por el retorno a la democracia, en alianza con la Central Obrera Boliviana, fue importante. El bloqueo de caminos se comenzó a emplear por los indígenas como un nuevo método de lucha para derrotar a las dictaduras militares. Akaru Vilaspana, akan cuando payor con kunante esquira. Kiwas akunatsa han parlamentario ro, kiwas casta humilde. Hanio Achacach un grab hay munapcanti. Con el nuevo milenio, el movimiento indígena recuperó las experiencias históricas que desde Túpac Katari hasta la consolidación de la CESUD-CB le permitieron avanzar en la lucha por su liberación. Contundentes bloqueos de caminos, negativa de enviar alimentos del campo a las ciudades y amenazas de tomar la sede de gobierno caracterizaron a esta nueva rebelión indígena. Durante las protestas surgieron múltiples demandas, como el rechazo a la nueva legislación agraria, al intento de privatización del uso del agua, mejora de caminos, acceso a la salud, a la seguridad social y otras. Quiera sea o no quiera, digamos, nosotros comemos de la tierra. Y la tierra debe ser siempre para los bolivianos y para los aymaras. Y no puede ser para la gente, digamos, extranjera. Ustedes van a ver todavía en las comunidades sembrando papa con yuntas. Y van a ver escarbando papa con chonta. Pero ¿dónde está la tecnología? Las movilizaciones y bloqueos de caminos se apoyaron en una sólida organización comunitaria que recogió tradiciones prehispánicas de reciprocidad, como el Ainu y la Minca. Las zonas, por ejemplo, entraban a las 7 de la noche, cargados sus colchones, armados de palos, ¿no? Daban una vuelta aquí, ¿no? Con sus petardos, con sus matazuelos, etc. Entonces, salían al lugar de la concentración con sus llantas, ¿no? Era como para ir a una guerra, ¿no? Asambleas cantonales y provinciales sirvieron para distribuir las tareas y organizar los turnos para el bloqueo. Junto a las demandas sociales, el proyecto de Nación Aymara cobró relevancia. Flamearon las huipalas, se invocó a Túpac Katari y se reforzó la identidad aymara. El 9 de abril del año 2000, las comunidades de las provincias Omasuyus, Los Andes e Ingavi iniciaron el bloqueo de las carreteras troncales del altiplano paceño. Achacachi, fiel a su tradición rebelde, se convirtió en el centro de la movilización campesina, liderizada por el secretario ejecutivo de la CESUD-CB, Felipe Quispe el Malco.
originario de la zona. Achacachi ya se declara como un gran cuartel general del poder indígena. Frente al bloqueo, el gobierno respondió con la represión, enviando a la zona más de 6.000 soldados y 2.000 policías. El uso de gases lacrimógenos, de armas de fuego y los innumerables atropellos cometidos fueron respondidos con piedras y palos. La muerte de 2 comunarios provocó la inmediata reacción de los pobladores de Achacachi. En represalia, el capitán Omar Telles, que había sido herido por los indígenas minutos antes, fue asesinado en el patio del hospital. Más tarde, una multitud enardecida atacó la subprefectura, asaltó y quemó las instalaciones de la policía local en las afueras del pueblo, liberó a los presos comunes, expulsó a las autoridades gubernamentales y se apoderó de Achacachi. Estos acontecimientos desenterraron antiguos sentimientos sobre el carácter levantisco de los achacacheños. El gobierno y los medios de comunicación se refirieron a ellos como violentos e irracionales. Quieren cambiar el país, quieren crear republiquetas, quieren cuestionar la institucionalidad del Estado. Destruir al país, de disgregarlo, de atentar contra la constitución política del Estado, contra el ordenamiento de la República y contra todos los valores que constituyen la nacionalidad boliviana. Pero abril solo fue el inicio de la emergencia de un vigoroso movimiento campesino, que en las 2 décadas anteriores había mostrado gran debilidad. Ante el fracaso de las negociaciones entre el gobierno y la CSUD-CB, estalló un nuevo bloqueo de caminos en septiembre del 2000. Esta vez, el proyecto étnico emergió con mayor fuerza. Todas las movilizaciones son pues producto de esa postergación, de esa discriminación, tanto racial, en todo sentido, ¿no?, hacia nuestra provincia y en general a toda la nación aymara, a toda la raza indígena, de que nunca nos han atendido todas las necesidades y los derechos que deberían gozar nuestros hermanos indígenas. Más de 50.000 campesinos de Omasuyos, Camacho, Ingavi, Los Andes, Manco Cápac, Pacajes, Aroma, Inquisibi, Loaiza, Río Abajo y Los Yungas salieron a los caminos que fueron alfombrados de piedras, levantaron barricadas y se adueñaron de su territorio. Mientras esto ocurría en el altiplano, otro foco de lucha campesina ardía en el trópico cochabambino. En el Chapare, la defensa del cultivo de la hoja de coca y el rechazo a la construcción de cuarteles militares en la zona se constituyeron en los principales motivos de conflicto contra el gobierno. Seis federaciones campesinas, unificadas bajo la dirección del líder cocalero Evo Morales, protagonizaron en los últimos años masivas movilizaciones y bloqueos de caminos. Desde abril del 2000, diversos sectores encontraron el camino para manifestar sus protestas. En la ciudad de Cochabamba, la lucha contra la privatización del agua desencadenó un inédito movimiento local. Maestros, cooperativistas, mineros, rentistas, pequeños prestatarios y otros tomaban las calles aprovechando la debilidad del gobierno de Hugo Banzer.
Para detener la convulsión social, el gobierno empleó masivamente a las fuerzas represivas. 7 muertos en el Chapare, 4 en el Altiplano y 4 en el Valle de Cochabamba, así como decenas de heridos fueron el saldo trágico del conflicto de septiembre. Ejército contra una población que no estaba armada. La crisis política impulsó a la Asamblea de Derechos Humanos, a la Iglesia Católica y a la Defensoría del Pueblo a ofrecerse como mediadores de un diálogo entre el gobierno y los campesinos. En medio de las negociaciones, las tropas continuaban disparando en el altiplano. ¡Carniceros! Ustedes, como agradecimiento, han matado en Guarina, en Jesús de Machaca. Como agradecimiento en Vinto, han matado, han masacrado en Chapare. Como agradecimiento. Y una vez voy a mirar sus ojos de ustedes porque esos ojos están manchados de la sangre. Finalmente, el gobierno se vio obligado a ceder mediante la firma de un convenio en el que se comprometió a dar respuesta a más de 50 puntos planteados por la CESUD-CB. En el inicio del año 2001, ante el incumplimiento de los compromisos firmados por el gobierno, el movimiento indígena intensificó los preparativos para un nuevo bloqueo. En Calachaca, un cerro ubicado a la entrada de Achacachi, se estableció la dirección del nuevo bloqueo que se inició el 21 de junio del 2001. Ante un ultimátum del gobierno para el levantamiento de los bloqueos, millares de indígenas se concentraron aquí para enfrentarse al ejército. Para sorpresa de la sociedad boliviana, cientos de efectivos militares apoyados por tanques y el reconocimiento aéreo se vieron obligados a retroceder. Los indígenas aymaras habían redescubierto su poder. Frente a los medios de comunicación, Felipe Quispe declaró: "No es el Malcu el que bloquea, sino todo un movimiento consciente de sus deberes de hombres libres y rebeldes. Estoy hablando de la nación aymara". Un nuevo convenio de 50 puntos que aceptaba todas las demandas campesinas fue firmado por las partes en conflicto en la Isla del Sol, territorio considerado sagrado para las culturas andinas. La fuerza del movimiento protagonizado por los aymaras derivó en la creación del MIP, Movimiento Indígena Pachacuti, fundado el 14 de noviembre del año 2000 por Felipe Quispe. El nuevo partido indígena planteó una lucha frontal contra las organizaciones políticas tradicionales, a las que la población campesina apoyó con su voto en elecciones pasadas. Quispe decidió participar en las elecciones nacionales, manteniendo al mismo tiempo la conducción de la CESUD-CB. Varios dirigentes sindicales ingresaron a la nueva organización política. En julio del 2001, los dirigentes campesinos Evo Morales y Felipe Quispe lograron una alianza para enfrentar juntos al gobierno de Jorge Quiroga. Sin embargo, no consiguieron presentar una candidatura conjunta en las elecciones. El Malcu se presentó como candidato a la presidencia junto a una mujer de origen quechua, Esther Balboa, simbolizando así la complementariedad andina y la unión de las dos culturas indígenas más importantes de Bolivia. En las elecciones de junio del año 2002, el MIP obtuvo 160,000 votos, concentrados en las provincias paceñas
y en algunas zonas empobrecidas de las ciudades de El Alto y de La Paz, lo que le permitió introducir 6 diputados en el Parlamento Nacional. En la colonia han gobernado los españoles y en la república han gobernado los hijos de los españoles. Pero esto no va a pasar por mucho tiempo, ya que los aymares y los quechuas estamos presentes en este Parlamento. Juan Evo Morales Ayma, titular. Evo Morales consiguió un sorpresivo segundo lugar, superando el 500,000 de votos, que fueron obtenidos tanto en el campo como en las ciudades. Triunfó en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí. Obtuvo 8 senadores y 26 diputados, con lo que pudo disputar constitucionalmente la presidencia de la República. He llegado al Parlamento que antes ni siquiera nos dejaban caminar en la Plaza Murillo. Solo tenemos saqueadores, mentirosos, mañudos. Para eso me he traído la montera, para sacudirle. No puede seguir viviendo de la tierra y sobre la tierra. Hay que vivir con la tierra. Esa es la diferencia entre el MAS, entre el MNR y el MIR. Por primera vez en la historia de Bolivia, 2 organizaciones campesinas lograban una importante presencia en la democracia formal y la posibilidad de que un indígena asuma el poder. Hoy estamos cerca, un paso falta para llegar al palacio. Y lo vamos a llegar. El discurso del movimiento indígena Pachacuti, fuera y dentro del Parlamento, plantea el fortalecimiento de la identidad aymara y la reconstrucción del Collasuyo. Lo que tenemos actualmente los diputados dentro del Parlamento boliviano no es para incluirse al Estado boliviano, sino que más bien estamos mandando un emisario de la nación aymara ante el Estado boliviano. El documento de reconstitución del gobierno indígena que se ha aprobado en ese pueblo histórico de Guarina, donde todas las autoridades políticas del Estado boliviano, como ser corregidores, subprefectos, policías, jueces, curas, van a salir de Umasuyos, van a salir del territorio aymara. Después de 2 años de movilizaciones campesinas e intensos conflictos sociales, las condiciones de extrema pobreza que enfrentan las poblaciones rurales no han cambiado y los acuerdos firmados entre la CESUD-CB y el gobierno se han cumplido solo parcialmente. Un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre. Por eso aquí hay 2 Bolivia. Una Bolivia que oprime a otra Bolivia y esa Bolivia nuestra puede ser libre. El contexto político se ha transformado. Los campesinos indígenas son ahora protagonistas fundamentales. Parlamentarios y dirigentes sindicales se apoyan en amplias bases dispuestas a seguir luchando por sus derechos.
Uitata pasti, kawirikam haligiri mila, malakung wawapa.